Antes de comenzar a hacer la lámina, lo primero y principal que hay que hacer es definir un espacio de trabajo. Este espacio de trabajo o fondo lo podemos crear. Yo tengo acá uno en el que estaba por trabajar, pero para poder generar un espacio de trabajo tenemos que ir acá a nuevo, y en nuevo le ponemos el título, no sé, Lenzo, y acá en anchura y altura definimos las dimensiones, ¿no? Entonces acá en centímetros, si yo quiero que tenga 150, 1,50 m, nos da este tamaño en papel. ¿Está? Lo vuelvo a hacer para que quede más claro. Bueno, acá pongo el título y acá puedo cambiar para ponerlo, digamos, en las dimensiones que yo quiero. Si quiero trabajar en centímetros, pongo, por ejemplo, un panel que tenga 2 metros de ancho o 2 metros de alto y 1,50 m de ancho. Y el modelo de color lo dejo en RGB y lo demás no toco nada. Lo que puedo cambiar es el contenido del fondo. Lo puedo hacer transparente o el color de fondo, pero lo dejo en blanco. Se le doy OK. Una vez que tengamos el espacio de trabajo, apretando Z, vemos que se coloca esta herramienta que es para acercar, esta que está acá, y acercando con el clic izquierdo, podemos hacer zoom, digamos. Siempre hay que tener en cuenta que hay que trabajar con el zoom correcto, es decir, podemos trabajar a 16% del zoom verdadero, pero a la hora de verificar las imágenes tenemos que ir acá a píxeles reales y acerca y podemos ver las imágenes. Ahora, por ejemplo, yo quiero conformar esta lámina con una imagen en el centro y poner planos, los planos que tenemos en AutoCAD, colocarlos en la parte baja de esta lámina, ¿no? Entonces yo voy a abrir ya una imagen y lo que puedo hacer es poner copiar, pongo copiar y lo llevo a con el control B, lo pego en Photoshop. Esta herramienta que está acá me sirve para mover la imagen de la capa. Tengo que seleccionar siempre la capa antes de mover. Por ejemplo, si yo selecciono fondo, no voy a poder mover esta imagen si está moviendo el fondo. Tengo que seleccionar la imagen. Lo que yo les recomiendo es poner el nombre y decir, no sé, vista 1. Ahora, vemos que no tiene el color de fondo, el de acá, el color de fondo. Lo que yo tengo que hacer es ir acá y apretar en el fondo que yo quiero eliminar con la varita mágica. Esta es varita mágica. Si hacen clic derecho pueden ver qué herramienta hay, pero yo siempre trabajo con varita mágica. Y aprieto suprimir o eliminar. Una vez que hago esto, lo que tengo que hacer es apretar clic derecho y ir a deseleccionar. Buscar siempre la herramienta esta de seleccionar antes de seguir trabajando. Porque todo lo que hagamos estará delimitado por esa herramienta, ¿no? Que es la de varita mágica. Como la eliminamos, no tenemos nada de seleccionado, vamos a seguir trabajando. Con Z, el clic izquierdo acerco y veo que, bueno, si me voy al 100%, tengo acá, puedo ver los detalles, ¿no? De este render que tengo. Ahora, me hago para atrás y seleccionando en la capa la vista 1 y tocando con esta herramienta para poder desplazar, aprieto Control T, y se me abre esta función que es para poder escalar. Apretando Mayús, puedo escalar, digamos, sin modificar las dimensiones, ¿no? Que ya vienen por defecto. O sea, es decir, no modifico el alto y el largo, ¿no? Sino que solamente modifico las dimensiones a igual proporción, ¿no? A eso me refería. Entonces, si aprieto escape, no lo hago, pero si aprieto enter, queda, digamos, escalado a la forma que lo que yo recomiendo es apretar control mayús para que se haga proporcionalmente el cambio de dimensión y aprieto enter. Bien, esto por un lado. Entonces, esto lo llevo arriba, lo dejo por acá. Ahora, otra forma. A veces la varita mágica me va a tomar a mí elementos de adentro y me los va a borrar porque no está bien definidos los colores. Si pueden observar, este render tenía la vereda, pero cuando yo apreté varita mágica, se eliminó la vereda porque el fondo gris era igual al color de la vereda. Quedó en el aire la señora. Entonces lo que tenemos que hacer es abrir el Paint
y usarlo como un programa herramienta, es decir, copiar, abriendo la imagen, esta imagen, llevarlo al el Paint y seleccionar acá el color blanco y tocarlo. Es como que está definido en este caso acá bien los colores. Entonces lo que hago es con la herramienta de seleccionar, control C y lo llevo a acá. Veo que tiene un fondo blanco, yo por ahí quiero superponer imágenes. Lo que tengo que hacer es ir con la varita mágica y ya como es blanco, ya no se va a eliminar la vereda, ya está mejor definido, digamos, los límites del render. Entonces aprieto suprimir y me queda de esta forma. Recuerden, vamos a deseleccionar y lo puedo mover. Es muy importante, es muy importante ver que acá se creó una nueva capa. Entonces podría poner acá, haciendo clic varias veces adentro, vista 2. ¿Está? Toco acá y la escalo si quiero y la coloco. Ahora, ¿cómo hago con el tema de los planos? El tema de los planos es tenerlo de antemano en PDF. ¿Para qué? Para poder trabajar y volcarlo a este espacio de trabajo de la siguiente manera. Vamos a abrir y acá yo ya tengo, por ejemplo, plano eléctrico, plano de cloacas, definidos en PDF y definidos si llevan color o no. Entonces acá yo voy a planta técnica, acá está, y pongo a abrir. Se me va a abrir este cuadro. Siempre tiene que salir cuadro delimitador acá, el nombre no importa, y acá. Esto lo pueden poner en milímetros, no varía, pero acá poner siempre 300 píxeles por pulgada. Esta es la resolución. Si yo pongo acá 600, podemos ver acá cómo cambia en este cuadro. No es mucha la diferencia, pero a la hora de trabajar en el espacio de trabajo se va a poner, va a ser un poquito más grande y a la hora de guardarlo al archivo va a ser un poquito más pesado. Se le damos OK y se me genera otra ventana. ¿Está? Esta es la ventana que estamos trabajando, tú, y esta es la planta de trabajo. Uno cuando ve esto se asusta y dice, no, que esto nada que ver, pero si acercamos, siempre recuerden el zoom acá está el 52%, pero si lo pongo al 100% veo que puedo ver las cotas, los niveles, y para poder ver acá el tema del fondo, porque es mejor trabajar con un fondo blanco, vamos acá, ahí agrando de nuevo, acá, toco acá y pongo color uniforme. ¿Está? Y busco acá el blanco, lo llevo al blanco, le pongo OK. Y el tema de Photoshop es trabajar por capa. La que está encima, estará encima, así, o sea, sucesivamente con el tema en capas es ir viendo cómo la colocamos. Si yo la pongo encima, la capa del plano me sale por encima. ¿Está? Y lo tengo de esta manera. Ahora, yo tengo acá que me dice que está producido por AutoCAD, no sé qué, tengo el rótulo, y yo no quiero que salga esto y llevarlo digamos, a la ventana de trabajo. Va a quedar feo. Entonces, lo que tengo que hacer es borrar. Antes, de antemano, con control J, yo puedo duplicar esa capa. Y al duplicar esa capa, se me va a refinar a mí el plano. Miren, control J, control J, control J. Yo los recomiendo hacer hasta 3 veces. De ahí en más ya se puede ver cómo se va pixelando. En este caso no, pero cuando lo llevemos, porque esto hay que llevarlo acá, va a haber dificultad en la imagen. Entonces yo digo hasta 3 capas. Tocando en esta capa, tocando en esta capa y tocando en esta capa, apretando control, tengo seleccionadas estas 3 capas. Si voy acá, clic derecho y pongo combinar capas. Y así es como que tengo una sola capa y puedo manejar todo desde una sola capa. Ahora, para ir borrando esto que queda los costaditos y el contorno, voy a esta herramienta que se llama herramienta de marco rectangular, que es parecida a la de varita mágica y sirve para eliminar cosas. Yo toco acá y, por ejemplo, con Z y moviendo el mouse, selecciono esto y digo que no lo quiero y aprieto suprimir. ¿Está? Suprimir.
suprimir, toco, suprimir, suprimir. Otra de las formas es llevarlo, arrastrarlo a esto, así, suprimir, suprimir, ¿está? Suprimir. Ahora acá, suprimir. Y así yo tengo que poner de seleccionar, y así es que yo tengo ya mis plantas definidas, ¿está? Si yo quiero borrar por ejemplo, acá me ha quedado seleccionado este pedacito. Lo que tengo que hacer es tocar acá, volver ahí, poner de seleccionar. Siempre trabajar sin ninguna selección en cuanto a esta herramienta, porque si no las modificaciones que hagamos se van a hacer en esa selección. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá mucho espacio en blanco. Lo que yo puedo hacer es decir, bueno, puedo recortar también, esta es otra de las formas, recortar con mucho cuidado, aunque no se vea, podemos hacer zoom, recortar de esta forma, y así ya tenemos, digamos, lo que vamos a llevar a este espacio de trabajo. Ahora, tocando esta herramienta de desplazar y haciendo clic en esta ventana y arrastrándola, es como que la saco del lugar principal de las ventanas, y tocando acá en la capa, o tocando acá, lo que hago es arrastrar y soltarlo acá. Y acá pueden ver que lo tengo grande, queda un poco grande. Lo que tengo que hacer es, bueno, apretar Control T y escalarlo. Definir las escalas es un poco complicado acá, la verdad que yo todavía no lo sé, pero para que se pueda ver, yo lo reduciría hasta un 40% y le apretaría, bueno, Enter. Y siempre apretando Z, ¿no? Y yendo a los píxeles reales, puedo ver si es que se ve o no, ¿está? Si es que se puede distinguir. Esta es una lámina y esto estaría en escala 1 en 100, por lo que se podría distinguir. Si hago más zoom se ve un poquito más borroso, pero la idea es que a 100% se pueda ver bien. ¿Está? Esta es una de las formas para trabajar. Ahora, en cuanto a cómo guardar, ahí saco un poquito de esto porque no sé si es que se ve. En cuanto a cómo guardar, el proyecto yo lo puedo guardar tocando acá, no sé, yendo a esta carpeta, y guardarlo. Acá me da la opción PDF, PDF, PDP, qué sé yo, y yo lo guardo acá, le pongo este nombre, y me sale que me salen estas opciones. Yo la que pondría, por experiencia, es ver PDF después de guardar. ¿Por qué? Para ver si es que se guarda y no se les borra, porque por ahí tarda un poquito en guardar el Photoshop. Entonces ponemos acá, ahí se está guardando, acá abajito salía que se estaba guardando en la parte inferior, y acá ya se abre el PDF indicándonos que se ha guardado, ¿no? Entonces, yo hago zoom acá al 100%, puedo ver cómo me queda. Nosotros no lo refinamos, lo podemos haber refinado un poquito más copiando y pegando las capas, duplicando las capas. Pero podemos ver acá que se tiene una buena calidad de imagen, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo cierro mi trabajo y digo, bueno, me voy a dormir, apago, cierro el Photoshop, lo que tengo que hacer es volver acá en la parte de archivos, y en abrir voy, en este caso lo guardé en documentos, ahí estaba, no sé por qué hice esto, acá estaba, y toco acá y se vuelve a abrir, ¿está? Es como que queda guardado en PDF o puede ser que le queden en archivo con el icono del Photoshop, no sé, pero en mi caso queda guardado en PDF. Y acá vuelvo a tener acceso a las capas. Ahora, si no lo quiero guardar en PDF y lo quiero mostrar en una imagen, lo que tengo que hacer es guardar, pero en guardar como. Y en guardar como lo que hago es ir a JPG, pero no esta de 2000, sino la que está arriba, la más común, digamos, y ponemos en guardar. Se me va a abrir esta imagen, me va a decir qué tipo de calidad querés. Bueno, la máxima es 12, y lo ponemos en máximo. Entonces, la guardamos así.
Si la vamos a buscar, me queda de esta manera y tengo acceso así al archivo imagen. Acá lo que podemos ver es que me va tirando el porcentaje de la visión, digamos, en el visualizador de imagen, ¿no? Entonces acá voy al 100% y veo cómo es que se ve. Esto no está escalado, lo podría dejar un poquito más grande para poder ver mejor las cotas y los niveles, etcétera. Ahora, lo que yo recomiendo en este caso es, una vez que yo definí este plano, lo puedo eliminar y pongo no guardar, porque ya, digamos, la capa ya la tengo acá, ¿no? Ahora, lo que yo recomiendo es, bueno, yo hice la planta técnica. Ahora, yo tengo que poner otro tipo de planta, es siempre más o menos, para que quede al mismo tamaño, es aproximarlo a este plano, que yo le puedo decir como que es el patrón que me define la escala. Entonces, yo puedo ir acá a abrir, busco, acá tengo mis planos, por ejemplo, y busco el plano de gas. ¿Está? En el plano de gas, bueno, su resolución, cuadro delimitador, eso no cambió, le doy OK. Se me abre otra ventana, acá. Yo lo que estoy haciendo es agrandar y minimizando la ventana total del Photoshop para que se pueda ver las herramientas, porque si no, no me permite que se vea todo. Entonces lo que hago es ir acá, a color uniforme, selecciono blanco por defecto ahí, y esta capa la llevo arribita. Entonces hago lo mismo con esta herramienta, puedo borrar suprimiendo, apretando el botón suprimir, seleccionando y después suprimiendo. Puedo seleccionar lo que quiero eliminar, ¿no? Una vez que hago eso, pongo en deseleccionar para que no tenga nada seleccionado. Lo que hago es arrastrar esta imagen, perdón, arrastro esta ventana, perdón, y tocando con cuando salga este cuadro, es que dice que no se ha seleccionado capa. Bueno, en realidad lo que yo arrastro no es la imagen, sino lo que yo estoy arrastrando es la capa. Entonces, lo que tengo que hacer es tocar acá y automáticamente se me abren acá a la derecha las capas relacionadas a esta ventana. Si yo toco esta, por ejemplo, son las capas relacionadas a esta ventana, a TUU. Entonces lo que hago es tocar acá y tocar en la capa. Con la herramienta de mover, lo que hago es tocar acá y llevar para acá, o también puedo arrastrar tocando la capa y llevando la capa. Por ahí yo no quiero que se mueva este dibujo, lo que hago es llevar desde la capa. Entonces minimizo acá y trabajo en mi espacio de trabajo. Con control T, lo que voy haciendo es escalando. Entonces, yo lo que puedo hacer es acercar con control T e ir viendo que mi plano, el que acabo de meter en el espacio de trabajo, quede más o menos escalado al que ya tenía yo, que era el de las plantas técnicas, ¿no? Y, digamos, obtener así el patrón. Entonces, acá, me voy dando cuenta un poquito en cuanto a las líneas de X medianero. Y ahí quedó. Le doy Enter. En este caso lo llevo abajo y lo dejo así. Uno dice, no se ve una mierda, pero tenemos que ir a píxeles reales. Entonces acá, lo que yo hago, siempre ir acomodando las capas y poniéndole el nombre, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta qué capa es cuál, ¿no? Con este botón de ojito voy viendo cuál es la que se apaga y cuál no. Entonces esta sería, creo que este es pluvial. Y lo que hago es control J para, digamos, darle un poquito más de contraste al plano con el fondo. Y con control y seleccionando esto, lo que hago es combinar la capa, así ya me queda en una sola capa todo y puedo controlarlo. ¿Está? Una de las fuentes para escribir, bueno, nosotros seleccionamos acá y tocamos en el plano y se me genera una capa. Para poder poner texto, me refiero. Lo que tenemos que hacer es escribir, no sé, plano de diseño, queda chiquito acá, pero lo que hacemos es cambiarle
seleccionar todo. Tocando en la capa del texto, ya queda como un texto, ahí puse acerco, bueno, tiene este tamaño. Lo que yo recomiendo es trabajar con Trebuchet o Arial, no sé, la fuente Arial, son las fuentes más técnicas. Evitar utilizar, digamos, fuentes de fantasía, ese tipo de fuentes, en mayúscula, para no, porque hay que recordar que estamos trabajando, ¿no?, con plantas técnicas. Es una lámina técnica de arquitectura o ingeniería. Entonces, esta es una de las formas, no sé qué otra cosa más. A la hora de, por ejemplo, de querer meter una imagen, o decir, bueno, quiero meter un fondo detrás de acá, lo que puedo decir, bueno, hacer es ir a internet, no sé, y poner fondo tierra. ¿Está? Pongo acá en imágenes y veo el fondo que tengo y toco acá y veo un poco la resolución, ¿no? 800 por 536. Clic derecho, copiar imagen. Voy a Photoshop y pongo control B, lo pego acá. Se me genera una nueva capa, tierra. Entonces, lo que yo puedo hacer para ponerlo por atrás de esto, si quieren lo escalo un poquito más y digo, no, yo creo que sea todo esto. O sea, esto es un poco rústico, pero lo que yo quiero es que quede como el fondo para mi casa. Aprieto Enter para que quede escalado. Es llevarlo por abajo de las capas que yo quiero que esté. Entonces, arrastrando acá, la coloco por debajo de la vista 1 y la vista 2. Bueno, no me estaría saliendo. Ahí está. Y me queda de esta forma. Si yo quiero editar esta imagen, yo recomiendo editar el fondo, no está hablando del fondo tierra, en otra ventana. ¿Cómo hago eso? Lo bueno que tiene Photoshop es que si yo selecciono acá copiar imagen, o voy a esta, o vamos a esta, la que tenemos recién. Copiar imagen, estoy ocupado, lo que hago es ir acá y poner nuevo. Y se me va a generar por defecto una nueva ventana con las dimensiones de la última imagen que yo copié. La última imagen que yo copié. Vamos a ver acá que dice anchura 800 píxeles por la altura que es 536, que es la resolución que está acá, ¿no?, en internet. Entonces, lo que yo hago es darle OK, se me genera nueva capa, pongo control B y tengo la imagen. Si yo quiero degradar la imagen, lo que tengo que hacer es tocar acá y generar una máscara a esta capa. Y tocar en este cuadrito blanco, en la máscara, e ir a esta parte que dice degradado. Ahí dejo para que se vea que dice degradado. Puede apretar el comando G y haciendo, tirando una línea, se me forma el degradado. ¿Está? De esta manera. En un sentido. Lo podría hacer polar, bueno, no sé, yo lo sé hacer de esta forma. ¿Está? A medida que es más grande la línea, mayor el degradado. Ahora, yo lo que puedo hacer es degradar de esta forma. ¿Y qué hago? Acá voy a sacar un poco la ventana para afuera y arrastrar esta imagen y colocarla acá. Y ya la tengo acá, degradada. ¿Está? ¿Por qué no? ¿Por qué hacer esto y no degradar directamente de acá? Porque si yo degrado acá, me sale de esta forma. ¿Está? ¿Cómo hago para volver atrás? Es Control, Alt, Z. Si hago Control Z, es como que veo lo que tenía antes y veo lo que tengo después, en un bucle. En cambio, si aprieto Control, Alt, Z, me voy volviendo atrás todo lo que hice. ¿Está? Entonces, yo esta capa no la quiero más y voy a trabajar con mi nueva capa que tiene esta forma. Ahora, yo la voy a escalar y digo, bueno, yo quiero que hasta este punto quede degradado y acá quiero poner otra cosa y por ende quiero degradar. Una de las formas para degradar y que quede muchísimo mejor, acá quedó un poco de esta manera, digamos, el contorno, se nota un poco el contorno, es ir a la herramienta de borrar
¿Está? Tengo la herramienta de borrador y voy acá a las opciones que tiene. La dureza se la bajo a un 0%. El tamaño voy viendo acorde a qué también quiero trabajar y veo de qué forma quiero borrar. Entonces yo de esta manera puedo ir borrando un poco y dándole efecto también que es parecido al de degradado. ¿Está? Por ejemplo, yo para hacerlo mucho más prolijo, que es recto, yo lo que hago es tomar un punto, me voy hacia arriba sin mover y apretando Mayús y volviendo a tocar ese punto se me tira recto. O sea, si toco este punto y aprieto Mayús y vuelvo a tocar este otro punto, va recto. ¿Está? Entonces toco este punto, voy acá apretando Mayús, está recto. Bueno, eso sería todo por este video. Espero que les sirva para sacar un poco el apuro para aquel que no sepa hacer láminas. Así que bueno.